Buenas tardes, mi nombre es Morgana Quiroz y les estaré presentando el caso de Vanunu. Primero, ¿quién es? Bueno, Mordechai Vanunu actualmente tiene 66 años y es un ex nuclear que con ayuda del periódico The Sunday Times en 1986 revela un programa secreto israelí de armas nucleares. Por 9 años, es decir, desde el 76 hasta el 85, que es cuando se revela todo esto, Vanunu trabaja en un centro de investigación nuclear, que es básicamente una instalación secreta al sur de Dimona, en Israel. Aquí es cuando él se empieza a dar cuenta que estaban produciendo alrededor de 40 kilogramos de platino al año, que para quienes no saben es suficiente a esta cantidad como para hacer 10 atómicos. Y lo que empieza a preocuparle es cuando a finales de los 80 también empiezan a producir litio 6, que es un material utilizado específicamente para producir bombas de hidrógeno. Entonces, Vanunu llega a la conclusión de que quizá esto no es correcto y que lo correcto como tal debería ser que el público supiera. Entonces es ahí cuando llega a la conclusión y se decide por revelar toda esta información. ¿Qué pasa? Bueno, a mediados del mes de septiembre del 86, Vanunu viaja a Londres, se reúne con el Inside Team del Sunday Times y les revela toda la información que pudo recopilar hasta el momento, incluyendo 57 fotografías que tomó discretamente. Días después, es secuestrado por agentes del Mossad. Se supone que los servicios secretos israelíes contratan a una chica que es atractiva, llamada Sheryl Bentov, o así es como se le conoce, y pues ella básicamente logra que Vanunu se vaya con ella de Londres a Roma. En Roma lo drogan, lo secuestran y se lo llevan cautivo hasta Israel. Obviamente, ni sus familiares ni el Sunday Times saben de su paradero, pero pues empiezan a dar como la idea de que quizá fue un acto o una obra causada por el gobierno. Sin embargo, esto pues no detiene al Sunday Times de revelarlo, sino que incluso es como una motivación más para presentarlo y pues el 5 de octubre de 1986 se publican 3 páginas enteras con todo lo que les dijo y les dio Esteban Uno y en cuanto sale pues se vuelve una noticia internacional. Todos los medios empiezan a hablar de esto y de cómo Israel estaba desarrollando capacidades nucleares que pues el mundo como tal no esperaba. Esto es súper importante porque a raíz de esta publicación el panorama que se tenía como tal del país cambia por completo e inclusive se podría decir que ocurre como un desbalance en el Medio Oriente. Esto porque o sea, hay que tener nosotros en cuenta que para en ese entonces, mientras estaba pasando esto, Israel decía públicamente que no sería el primero en desarrollar armas nucleares en el Medio Oriente, cuando en realidad, pues lo estaba haciendo, pero sin que el público lo supiera. Entonces era obvio que pues el mundo no reconocía el poder que tenía Israel y su capacidad nuclear que tenían hasta el momento en que gracias a Vanunu todos se enteran. En fin, en Israel se juzga a Vanunu por espionaje y traición, lo condenan a 18 años de prisión, los cumple y termina siendo liberado condicionalmente en el 2004. ¿A qué me refiero con condicionalmente? Pues que Vanunu tiene prohibido salir de Israel, tampoco puede hablar con los medios y el gobierno lo tiene en constante vigilancia. Incluso ocurrió otro incidente en el 2015, es sentenciado otra vez, ahora por 6 meses a cárcel, por aparecer en medios extranjeros. Hoy el gobierno de Israel sigue viendo a Vanunu como un peligro tangible, que en cualquier momento, es como si fuera una bomba, en cualquier momento puede volver a estallar y ellos creen que va a volver a decir algo al público internacional. Este caso es obviamente un caso extremo de censura. Durante el tiempo en el que Vanunu estuvo en prisión, muchos activistas y organizaciones estuvieron defendiendo su nombre, o sea, su persona, tanto como lo que había hecho, porque ellos consideraban que no era un traidor, sino, como dice aquí Joseph Rotblat, físico nuclear y activista polaco, un informador. Rothbard define a un informador como alguien que por razones de conciencia o creencia revela información que la opinión pública tiene derecho a conocer. Y esto es cierto, personalmente considero que específicamente esto de lo que significa ser un informador tiene que ver con quiénes somos como periodistas
o al menos es parte de nuestro objetivo a ser periodistas. Como Vanunu, todos tenemos pues el derecho de expresarnos sin intervención ni restricción de los gobiernos, pero entonces es aquí cuando pues, llegamos a este tipo de preguntas de por qué siguen existiendo casos como este o por qué siguen habiendo gobiernos que censuran la prensa o que permiten que todavía se sigan matando a los periodistas o inclusive ellos mismos son quienes los matan. Entonces, no sé, es una cuestión bastante complicada, bastante difícil que específicamente ahora los periodistas como nosotros, que apenas estamos iniciando, tenemos que aprender a sobrellevar y hasta cierto punto, pues, olvidarnos y sobrepasarlos y seguir adelante con nuestro camino. Básicamente eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.